Buenas tardes a todos. Quisiera confirmar que sí se está escuchando bien y que tenemos el audio en las óptimas condiciones que debemos de tenerlo. Si me pueden confirmar alguno de ustedes si sí se está escuchando bien, por favor. Tengo Escu- conectado a Juan Carlos, a Laura Mondragón, a María José. Si Sí, alguien me pudiera perfecto. confirmar si sí se está escuchando el audio. Hola, soy María José, te escucho perfecto. Muchas gracias, María José. Bien, pues entonces vamos a comenzar. Les damos la bienvenida una vez más a esta sesión del mes de noviembre del proyecto Food for the Brain. Ustedes recuerden que es un proyecto que se inscribe dentro de la Cátedra de Bioética de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac, que tiene por objetivo dar pequeñas cápsulas informativas sobre diferentes temas en bioética. Entonces, en esta ocasión hemos decidido presentar brevemente, son cápsulas pequeñas, el tema de la objeción de conciencia, dado que desde el 15 de octubre ha sido un tema recurrente para los profesionales de la salud, en el de, si, les voy a pedir nada más, si me pueden ayudar manteniendo sus micrófonos apagados para que no haya interferencia y en el momento en que ustedes deseen intervenir al final de la sesión lo pueden volver a aprender. Muchas gracias. Gracias. Entonces, bueno, les comentaba que este tema ha sido muy recurrente y ha estado muy presente en toda la discusión de las últimas semanas debido a la reforma que se hizo en el estado de Nuevo León, en donde la objeción de conciencia tuvo una interpretación demasiado amplia y entonces provocó conflicto entre los profesionales de la salud. Entonces, por eso creemos pertinente tratar este tema y sin más, pues vamos a comenzar. Les voy a compartir en estos momentos la presentación que vamos a estar manejando para que ustedes puedan estar viendo ahí ya la pueden estar viendo ustedes. Entonces, la objeción de conciencia, lo primero que tenemos que decir al respecto es abordar el tema de la conciencia. ¿Qué significa conciencia o cuándo surge el tema de la conciencia? Entonces, la conciencia, eh, el primer uso, la primera noción de conciencia que aparece históricamente es la noción griega que posteriormente pasa al latín, que es la noción de sindéresis. La noción de sindéresis hace referencia a la capacidad natural que tiene el ser humano de distinguir lo bueno de lo malo, es decir, sin ningún juicio de valor, sin ninguna deliberación y sin ninguna ponderación de medios de por medio, el ser humano tiene la capacidad para distinguir ciertas cosas como buenas y distinguir ciertas cosas como malas. Esto en función de que en su interior la recta razón obra a partir de la ley natural. Posteriormente el término evolucionó ya propiamente a ser conciencia y aquí ya esta capacidad natural empieza a adquirir otras habilidades como por ejemplo ya propiamente el discernimiento de los medios, la ponderación de las razones, etcétera. Entonces ya no es únicamente la inclinación a ciertas cosas para hacerlas o para evitarlas, sino que ya entiendo que ese hacer o ese evitar se puede ejecutar con determinadas circunstancias y entonces hablamos de conciencia como sí la inclinación, pero además la ponderación de razones, repito, de motivos, de medios, de fines, de circunstancias, que lo que nos van a permitir es dar una razón de por qué estamos inclinando nuestra voluntad hacia el bien y alejándonos de aquello que consideramos como malo. Entonces, también una cosa que es muy importante entender y que es muy relevante para el tema de la objeción de conciencia en los profesionales de la salud es que la conciencia no solamente debe de buscar el bien individual, sino que si es verdaderamente bien individual, en automático va a repercutir en el entorno de tal manera que la conciencia también va a tener que buscar el bien común, buscando el bien individual, pero a la vez, dada la unión intrínseca entre persona y sociedad, el bien individual debe de conducir hacia el bien común. Es decir, si hubiera en algún momento algún caso en donde solamente el beneficio es a nivel individual, probablemente o no estamos inclinándonos correctamente hacia el bien o estamos ponderando razones o fines equivocados en nuestra acción. Eso es algo muy importante de tenerlo presente. Tiene que repercutir el acto dado por la conciencia, tiene que repercutir en el entorno y tiene que buscar el bien común. Ahora,
Santo Tomás, toda la teoría de Santo Tomás para la elección de un acto libre, todos los pasos que se deben de seguir, que en realidad son 12, yo los resumo aquí en 4, pero son 12, si ustedes quieren estar disponible ahí en la suma teológica, al final pueden mandar un correo y con mucho gusto les mandamos las referencias, pero bueno, la estructura del acto voluntario la podemos resumir en 4 pasos importantes. Esto es importante ver para notar y es importante conocerlo, sobre todo porque no en todos los momentos en que actuamos está presente la conciencia, pero sí en momentos muy específicos. Entonces, lo primero que hacemos cuando vamos a actuar o cuando vamos a tomar una decisión es fijar nuestra mirada, nuestra atención en aquello que vamos a hacer o en aquello que estamos tratando de hacer. Es decir, es el primer momento de la atención en donde eso se convierte prioritario y abarca todo mi horizonte de pensamiento. El segundo paso es la deliberación, en donde yo pondero las razones de hacerlo o de no hacerlo, de dejarlo de hacer o de sí hacerlo, ¿no? Entonces, es un momento en donde se pone por un lado las razones a favor y por otro lado las razones en contra. Aquí empieza ya el momento de la conciencia como tal. El primero fue sindéresis, el segundo ya empieza el momento de la conciencia, en tanto que empiezo a ver por qué sí conviene hacerlo, cómo convendría hacerlo, para qué conviene hacerlo, en qué momento hacerlo, etcétera. Todo eso entra dentro de este segundo paso. El tercer paso es el que más nos importa porque es el tema de la conciencia cuando surge como tal. Es decir, la ponderación de razones da pie para que o nos inclinemos a favor de la acción o declinemos de hacerla. Ese momento en donde pareciera que ya tengo un escenario claro y al momento de ejecutarlo, o al momento de hacer los primeros pasos para llevarlo a cabo, surge este momento de advertencia, que es propiamente cuando regresamos a una segunda ponderación de nuestras acciones y de nuestras circunstancias. Es decir, tradicionalmente decimos que es el momento en que surge, un poco haciendo una metáfora muy simplista, es en donde surge el pepito grillo interno que tenemos todos, que nos regresa al segundo paso y quizás nos permite ponderar razones que antes no habíamos ponderado. Ahora, esta advertencia, este momento de advertencia, que es el momento en donde surge la conciencia y que es el momento además en donde puede surgir la objeción de conciencia, o sea, es decir, racionalmente mi inteligencia me presenta ciertas razones y ciertos fines y ciertos medios, es el momento de deliberación. Pero cuando los voy a ejecutar, porque digamos que ya me decidí por uno, ya me decidí por el otro, es entonces en donde surge o pudiera llegar a surgir el tema de los valores, que es importante para la objeción de conciencia porque solamente se puede objetar conciencia de aquello que representa un conflicto de valores. Y por último, el cuarto paso, repito nuevamente, son 12, pero los resumo en 4. El último paso es el tema propiamente del consentimiento, es decir, a lo mejor me regreso al segundo, pondero otras razones que no había ponderado antes y finalmente decido si hacerlo, finalmente decido no hacerlo. Ese sí hacer o ese no hacer, ya propiamente el acto de inclinarte al bien y realizarlo o de alejarte del bien y declinar la acción, se llama consentimiento y es en donde entra no solamente nuestra inteligencia, sino también nuestra voluntad, es decir, es el acto que implica el movimiento del sujeto a la acción como tal, ¿no? Entonces es muy importante porque a veces si no tenemos presente que el tercer paso es el que nos regresa al segundo para reponderar las razones que ya supuestamente habíamos ponderado, no podemos entender de dónde surge entonces el tema de la objeción de conciencia. Un poco haciendo un recuento histórico, mucho antes de que sucediera esta cuestión el 15 de octubre de este año en el estado de Nuevo León, ya desde el año 2018 tenemos perfectamente regulado y respetado, porque antes ya lo teníamos, pero digamos que no con la fuerza que se necesitaba, tenemos regulado y respetado nuevamente el artículo 10 dentro de la Ley General de Salud, que fue una reforma que se añadió, o sea, se añadió como tal este artículo en el año 2018, en donde está regulado el tema de la objeción de conciencia. Y dice, así como lo tienen ustedes en la pantalla, que se podrá ejercer objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de ciertos servicios que están establecidos a su vez en la Ley General de Salud. Sin embargo, lo que hay que recalcar de este artículo en concreto es
que se permite la objeción de conciencia bajo dos condiciones. La primera, que no esté en riesgo la vida de la persona y que no se trate de una urgencia médica. Es decir, si en algún momento llegara a darse una situación en donde el médico de no actuar se muere la persona, no se puede objetar conciencia, ¿no? Es algo muy importante para detectarlo. Y también hay una tercera condición que se marca en este artículo, en donde lo que se pretende es que, si bien se le da la posibilidad a los médicos de no, de objetar conciencia o de no realizar ciertos procedimientos, se marca claramente que se deberá de contar a su vez al menos con un médico que sí pueda realizar los procedimientos que quizás los otros objeten conciencia, de tal manera que al paciente no se le abandona. Porque si llegara a darse una situación en donde no se está atendiendo al paciente por un tema de conflicto de valores, se objeta conciencia, el médico tiene derecho a objetar conciencia siempre y cuando haya materia suficiente para hacerlo, pero al final del día no puede abandonar al paciente ni puede omitir el auxilio correspondiente. Entonces, por eso la ley contempla que se tiene que tener al menos un médico dentro de la instalación que sí pueda practicar esos procedimientos que otros han declinado por estar en un claro conflicto de valores. Entonces, que sepamos que esto ya está regulado, que el Estado de Nuevo León no fue el primer estado que ha regulado esto, es una ley en materia federal en donde ya está perfectamente establecido y reglamentado en el artículo 10 la posibilidad de que los médicos o los profesionales de la salud objeten conciencia, siempre y cuando se cumplan estas características. Entonces, eso es importante entenderlo. Entremos en la materia de Nuevo León. El 15 de octubre se avala esta ley que les permite a los médicos objetar conciencia. Ojo, la ley no marca como tal, no marca la interpretación que de la ley se hizo. La ley que avalaron en Nuevo León no dice expresamente lo que la hermenéutica dijo después. Es decir, ustedes recordarán, y por eso se armó una polémica al respecto, las interpretaciones que muchos le empezaron a dar era que podían negar la atención para pacientes con VIH, para pacientes indígenas, para pacientes migrantes, para pacientes del colectivo LGTBI, y ya al último pusieron el caso del aborto, ¿no? En realidad, todas estas cuestiones fue muy polémico porque estas cuestiones, número uno, no estaban como tal en la ley de propuesta en Nuevo León, y número dos, porque no cumplen con la doctrina que se necesita para establecer y para permitir y para que sea ética la objeción de conciencia. Hay materia específica ante la cual se puede objetar conciencia y materia específica ante la cual no se puede objetar conciencia. Entonces, conviene saber ante qué sí se puede objetar conciencia y ante qué no. Lo primero y lo más importante es que la materia tiene que representar un conflicto de valores entre la práctica y entre entre los valores de los profesionales de la salud. Si es un tema ideológico, no es un conflicto de valores. Si se trata de una objeción por una preferencia a un cierto grupo poblacional o por un desprecio a un cierto grupo poblacional o por una discriminación o un acto de marginación o de exclusión a un cierto grupo poblacional, ya no estamos hablando de objeción de conciencia, estamos hablando como tal de discriminación. Entonces, tiene que representar un conflicto de valores y un conflicto de valores morales o éticos. Recordemos que la moral es la parte que establece las tradiciones culturales, mientras que la ética es el universo de aquellas cuestiones que son de carácter atemporal y que por ende le competen directamente a la dignidad de la persona. Entonces, el único caso de esta interpretación que se hizo, el único caso que verdaderamente quizás pudiera representar un conflicto de valores es el caso del aborto, no el caso de la atención a personas con VIH, a los migrantes, a los indígenas, las personas del colectivo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ahí no hay un conflicto de valores. Ahí lo que hay es una preferencia o una predilección por ciertos grupos o una discriminación hacia ciertos grupos. Entonces es importante mencionarlo porque hay situaciones en donde no entran conflictos de valores, entran conflictos ideológicos o entran conflictos con una persona en específico por un hecho del pasado o por alguna situación que rompió la relación o algún conflicto de otra índole, pero no es estrictamente hablando un valor
ético el que está de por medio. ¿Cuál es el valor ético en una situación de aborto, en una situación de eutanasia? ¿Cuál es el valor ético que está en riesgo o que se juega y que representa verdaderamente un conflicto de valores? La vida de la persona contra el principio de beneficencia en bioética, que sería propio del médico o de los profesionales de la salud. Ahora, así como la ley lo marca, la segunda condición, la objeción de conciencia, no puede ser válido en situaciones de urgencia o donde la vida de la persona peligre. Si yo objeto conciencia en esos casos, en esas situaciones, o bien cometo un acto de negligencia o bien cometo el delito de omisión de auxilio. Y cualquiera de los dos escenarios es un escenario pues no deseable y menos aún ético. Entonces, por eso es importante que a pesar de que a lo mejor hay un conflicto de valores, como sería, por ejemplo, el caso de una interrupción legal del embarazo, si ya es inminente el riesgo para la mujer, en ese momento se tiene que proceder porque si no, la mujer evidentemente se muere y está en riesgo su vida. Pero siempre y cuando estemos hablando de una situación en donde ya no es posible aguantar más tiempo, ya no es posible otra intervención y es necesario proceder, ¿no? Entonces es importante mencionarlo también porque si es un caso de urgencia, pues aunque comporte un conflicto de valores, no se puede objetar conciencia. Tercero, es importante señalar que hay ciertas situaciones que se pueden tolerar y otras que son insalvables. Eso es lo que les decía, hay situaciones que por conflictos ideológicos, políticos, económicos, sociales, no son materia de objeción de conciencia y entonces lo que queda o la salida es tolerarlos. Pero hay otras que son insalvables, en donde estamos hablando de un conflicto que pone en choque el valor que tiene el profesional de la salud o su jerarquía de valores con los valores que el paciente le está pidiendo en esos momentos. Los valores son normalmente de carácter moral, pero también podríamos hablar de algunos valores éticos, como por ejemplo la vida, como por ejemplo la integridad física, como por ejemplo la dignidad de la persona, como por ejemplo su autonomía, etcétera, ¿no? Y siempre también hay que tener muy presente que o sea, la ley marca que a pesar de que haya objetores de conciencia, siempre la facilidad deberá de contar con al menos un médico que pueda llevar a cabo esos procedimientos. Entonces, es necesario señalar que si vamos a objetar conciencia en un tema en que sí es válido objetar conciencia, deberemos forzosamente de remitir al paciente con algún otro médico que sepamos que sí puede realizar ese procedimiento y que no entre en conflictos al momento de realizarlo. Si yo simplemente objeto conciencia, digo que no lo voy a hacer y no remito al paciente con alguien más, estoy literalmente abandonando al paciente y eso es un delito. Entonces, es necesario también nosotros como profesionales de la salud estar informados de quiénes en mi facilidad, en mi hospital, en mi institución, qué colegas pues no tienen conflicto con estos temas que son muy recurrentes. El más recurrente de todos es el tema del aborto, para poder remitir al paciente con alguien más, porque, repito nuevamente, no lo puedo abandonar. Ahora, así como hay materia específica, que ya la vimos, hay materia que no podemos objetar conciencia o situaciones en donde no es posible objetar conciencia. El primero de ellos, pues evidentemente ya lo vimos en un caso de urgencia, en donde la prioridad es salvar la vida del paciente, pero hay algunas otras situaciones. Por ejemplo, si es que hubiera algún problema de salud pública que esté atentando contra la seguridad nacional. Ustedes saben que cuando hay un escenario en donde está en riesgo la seguridad del territorio, se suspenden garantías individuales, así está contemplado en el artículo 29 constitucional, y en esos momentos la autonomía y la capacidad de decisión de las personas se pasa en segundo plano porque lo que hay que preservar es la integridad de todos los ciudadanos. Entonces, en temas de salud pública, si hubiera una epidemia y se manda cuarentena, una persona no puede salirse de la cuarentena y no puede apelar a objeción de conciencia por el tema de la cuarentena, porque estamos hablando que hay una situación que está poniendo en riesgo el todo por encima de la parte, ¿no? Que está poniendo en riesgo la seguridad de todo un territorio. Por eso muchas veces también resultan polémicas las discusiones en torno al tema de las vacunas. Una persona puede objetar conciencia de la vacuna, sí o no. Bueno, en estricto sentido, sí podría objetar conciencia, pero si por falta de vacunas de repente hay un brote de alguna enfermedad que empieza a correr muy rápido en el territorio y hay muchos casos declarados,
ahí en ese momento no hay posibilidad de que las personas sigan objetando de que no se van a vacunar. ¿Por qué? Porque se declara un tema de salud pública y de seguridad del territorio nacional. Es también importante mantenerlo muy presente. En el caso que tuvimos en México, me parece que fue en el año 2006 o 2007, no recuerdo con exactitud, no, más bien como 2009, fue el caso de la influenza H1N1. En realidad no llegaron a declarar emergencia nacional, pero si hubieran llegado a declarar emergencia nacional, todas las personas, les guste o no, se van a tener que vacunar. Aunque no estén de acuerdo con las vacunas, aunque no, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento se emitieron recomendaciones de no ir a lugares muy concurridos, de que se suspendieran clases, etcétera. Nadie podía objetar conciencia. Bueno, a ver, en estricto sentido, dado que no se declaró una emergencia nacional, sí podían objetar conciencia, pero si, repito nuevamente, si se hubiera declarado una pandemia, nadie se hubiera librado de la vacuna contra la influenza y nadie hubiera podido salir de sus casas, aunque objetaran conciencia y aunque le dijeran al gobierno, bueno, pues es que estás atentando contra mi autonomía y contra mi vida privada. Sí, pero en esos casos, la autonomía y la vida privada pasan a un segundo plano. Tampoco se puede objetar conciencia en ciertos procedimientos o ciertos tratamientos para los cuales hay otra solución. Es decir, si se puede tratar de otra manera que tenemos conflictos de valores, tendríamos que intentar primero esos otros tratamientos antes de llegar al choque de valores y de principios que generarían que se declarara una objeción de conciencia. Entonces, yo no puedo rechazar el hacer esos tratamientos que no son o que no representan el conflicto de valores, solo porque la propuesta inicial del paciente representó un conflicto de valores para mí. Tengo que intentar otras medidas y a veces los pacientes ni las conocen. En el momento en que se les dice y se les comunica, normalmente aceptan otros tratamientos. Pero el hecho de objetar conciencia por lo que el paciente pidió no significa que no estemos en la obligación de mostrarle otros caminos o de intentar otros tratamientos antes de llegar a esa opción que sí claramente representa un conflicto de valores. Y tampoco se puede o tampoco es materia de objeción de conciencia, nuevamente aquello que no representa un conflicto a nivel ético y a nivel moral. Y en moral también hay que ser muy claros, la moral también incluye la religión. Piensen en casos de personas que a lo mejor no reciben transfusiones sanguíneas, ese terreno de la moral para ellos, y por eso lo rechazan y objetan conciencia cuando se les ofrece, ellos tienen todo el derecho de objetar conciencia porque representa un asunto moral para ellos. Pero si no fuera un asunto, repito nuevamente, ni moral ni ético, y fuera un asunto político, fuera un asunto ideológico, no hay razón alguna para objetar conciencia. El caso de la interpretación que se hizo de la reforma de Nuevo León, migrantes, indígenas, personas del colectivo LGTBI, etcétera, no era motivo de conflicto de valores y por ende no era motivo de objeción de conciencia. Respondía a estigmas sociales, pero no a conflictos de valores. Por eso la hermenéutica fue muy mala, repito, y por eso ya se reformó y al final del día no pasó esa reforma porque se interpretó como que podía abrir la puerta para que se negara la atención médica a diestra y siniestra. Yo pongo estos dos casos nada más un poco como para reflexionar. El primero de ellos, ahí lo ven ustedes, paciente femenina de 26 años, embarazada de 14 semanas, presenta tumor maligno y de grandes dimensiones en el útero. La alternativa médica es la extracción del útero. Esto traería como consecuencia, evidentemente, la muerte del bebé. Entonces, si llegara una persona en esta situación, con este escenario, y les pidiera a ustedes practicar la remoción del útero, sabiendo que en la remoción del útero pues se va a remover también el embrión que está anidado ahí, ¿sería materia de objeción de conciencia o no sería materia de objeción de conciencia? La respuesta, al final, las reservas de que al final podamos abrir un poco la discusión, la respuesta es que no es un tema de objeción de conciencia porque es un caso de urgencia. Si no se remueve el útero en esos momentos, el tumor pone en riesgo la vida de la persona y en consecuencia esta se puede morir. Entonces, dado que es un caso de urgencia en donde hay riesgo para la persona, no es un caso de objeción de conciencia. Sin embargo, este segundo puede que sí lo sea. Paciente masculino de 14 años de edad que sufre un accidente automovilístico y queda tetrapléjico. 3 años después desarrolla cáncer de pulmón, extraen una fracción del pulmón izquierdo y 6 meses después desarrolla
desarrolla cáncer en el pulmón derecho. Poco a poco su función respiratoria se aminora al punto que es necesario intubarlo, pues aunque tiene automatismo respiratorio, el intercambio de gases no es el adecuado y requiere apoyo ventilatorio. La madre, tras 8 meses de agonía y múltiples fallas sistémicas, solicita le ser retirado el ventilador para que su hijo deje de sufrir. El médico se opone. Pregunta otra vez, ¿es materia de objeción de conciencia? No es un escenario que esté poniendo en riesgo la vida del paciente. Claro, el paciente poco a poco se está deteriorando, pero en esos momentos no hay un riesgo inminente y no hay una urgencia, no es propiamente hablando una urgencia. Si se retira el apoyo ventilatorio, evidentemente el desencadenante va a ser más rápido y la muerte va a llegar más rápido. En esas situaciones es materia de objeción de conciencia que el médico se oponga a esta práctica, dado que no es un caso de urgencia y dado que se sabe perfectamente bien que quitando el apoyo ventilatorio se estaría favoreciendo el proceso de muerte de este paciente. Entonces, en este caso sí es objeción de conciencia. En el pasado no es materia de objeción de conciencia. Entonces, en conclusión, el tema de objeción de conciencia aplica y debería de ser valorado sobre todo en situaciones en donde la ética personal pudiera llegar a entrar en conflicto con la ley institucional. Es decir, en el momento en que alguna ley promueve ciertas prácticas que hacen al profesional de la salud o a algunos profesionales de la salud entrar en conflicto con sus propios valores, con sus propias creencias, con su propia religión. Entonces, en ese momento, ¿a cuál de los dos se le debería de dar prioridad? Pues para eso existe la figura jurídica de la objeción de conciencia y deberíamos de actuar en conformidad con el universo de la ética y no con el universo de las leyes. El caso más emblemático que tenemos en nuestro país es el caso de la despenalización del aborto, ¿no? Desde el año 2008. Entonces, bueno, en ese tipo de escenarios, pues evidentemente, a pesar de que la ley no sanciona a la persona que comete una interrupción legal del embarazo antes de la semana número 12, pues la persona puede negarse a hacerlo porque para él o él entra en un conflicto de valores porque sería finalmente matar otra vida. Entonces puede objetar conciencia a pesar de que la ley, digamos, lo contempla, a pesar de que está regulado, a pesar de que es una práctica, digamos, no precisamente legal, simplemente despenalizado y no le va a pasar nada, no va a tener ninguna repercusión, porque antes sí tenía y ahora ya no. Entonces, a pesar de todas estas circunstancias, si a él lo hace entrar en un conflicto de valores, le tendría que hacer caso más al universo de la ética que al universo de la legislación. Entonces, ¿para qué nos sirve la figura de la objeción de conciencia? Para eso, casos en donde la ética va por un lado y la ley va por el otro lado y al final la persona deberá de resolverlo en su fuero interno con sus propios valores y preferencias. Entonces, por eso es importante saber que existe la objeción de conciencia, que es una figura legalmente reconocida, que en principio nadie debería de ser sancionado en caso de declarar objeción de conciencia, siempre y cuando la materia sea pertinente, siempre y cuando no sea un caso de urgencia, no sea un caso de seguridad pública, si haya verdaderamente un conflicto ético o moral involucrado, etcétera, 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 que se cumplan todas estas condiciones. Por eso, regresando, y ya con esto termino esta sesión, regresando al 15 de octubre, en donde se remueven todas estas fibras sensibles y se da pie, o pareciera que se da pie, a que el médico objete conciencia ante cualquier cosa que simplemente no le parezca, no es así. La legislación sigue estando vigente, el artículo 10 sigue estando vigente, no se puede objetar conciencia por cualquier cosa y por supuesto no se puede objetar conciencia por actos ideológicos o de preferencias políticas, repito nuevamente, económicas o sociales. Los grupos en situación de vulnerabilidad no son materia de objeción de conciencia. Si ese grupo en situación de vulnerabilidad presentara algún conflicto ético, sí es materia de objeción de conciencia en función del conflicto ético, no en función de su vulnerabilidad. Por eso es importante aclarar estas cuestiones. Bien, en este momento dejo de compartir la presentación con ustedes y abro para algún comentario o alguna sesión de preguntas si es que la hubiera. El que quiera puede abrir libremente su micrófono y hacer la pregunta o puede escribirla en el chat que ustedes tienen a mano derecha. Adelante. No hay preguntas. ¿Algún comentario?
Recuerden que estas sesiones en esencia son breves y no dan mucho para la discusión, pero nosotros quedamos siempre al pendiente y estamos checando regularmente nuestro correo electrónico bioetalks, talks de pláticas en inglés, bioetalks@gmail.com. Lo voy a escribir en el chat para que ustedes lo puedan visualizar. Ahí lo tienen ustedes en el chat. Regularmente estamos checando el correo, nos pueden hacer llegar sus dudas, sus comentarios, si quieren más referencias al respecto, y también sugerencias de temas que ustedes tengan y con mucho gusto los abordamos. No hay... Hola. Sí, Víctor Hugo, sí, eres Sí, Víctor ¿qué Hugo. tal? Bueno, un breve comentario. El problema de la objeción de conciencia tiene, pues, estas aristas que acabamos de ver, ¿no? Que acaba de exponer tan puntualmente. Y una de ellas es la legal, ¿no? Que creo que es lo que causa a veces más problema o más conflicto propiamente, ¿no? El meterte en esos embrollos luego hace que el médico o no la ejerza, porque pues, finalmente es un derecho, y, o bien que la haga de manera excesiva, ¿no? Por ejemplo, hay casos de hospitales completos en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México donde el sindicato amparó a los médicos, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso puede llegar incluso a ser grave por justo lo que mencionabas, ¿no? De que el paciente en algún momento de gravedad, de vida o muerte, puede estar desprotegido, ¿no? Y eso sí es grave, ¿no? Entonces, creo que la objeción de conciencia es un recurso muy válido, pero sí hay que saberlo utilizar de manera correcta Por supuesto. y bajo las condiciones que platicaba, ¿no? Sí, por supuesto, Víctor Hugo. Es muy importante que como profesionales de la salud conozcamos este artículo 10, que conozcamos que hay candados para la objeción de conciencia, que no todo puede ser materia de objeción de conciencia, y sobre todo reconocer esta parte que a veces se nos olvida mucho y con mucha frecuencia, sí podemos objetar conciencia, pero no podemos dejar al paciente abandonado, ¿no? O sea, tenemos que remitirlo y por eso la ley marca que al menos un médico de la institución tiene que no ser objetor de conciencia para poder realizar los procedimientos, porque por ningún motivo es desamparar al paciente, por ningún motivo se puede dejar abandonado al paciente. Entonces sí, es muy importante que se conozca esta figura, es un recurso para los profesionales de la salud, pero como bien dices, un recurso mal usado puede llegar a desembocar en un abuso. Claro. Sí, muchas gracias. Al contrario, Víctor Hugo, muchas gracias a ti. Gracias. ¿Alguien más que quisiera decir algo? Sí, Juan Carlos está preguntando. En el segundo caso no pareciera una obstinación terapéutica. Bueno, ese es otro tema de obstinación terapéutica, Juan Carlos. Habría que valorar muchas otras condiciones, pero en su momento el paciente, vamos, no tenía declarada una enfermedad terminal y no tenía declarado una imposibilidad de cura, ¿no? Estaban trabajando en ello. Tendríamos quizás que ver más condiciones o que dejar pasar un tiempo suficiente para poder hacer una valoración acerca de la obstinación terapéutica. Gracias, Juan Carlos. Si ese podría ser otro tema para una siguiente sesión. Si quieren, podemos programar una sesión con el tema de la obstinación terapéutica. Gracias, Juan Carlos. Bien, ¿alguien más? Ok. Bueno, muy bien. Pues entonces, recuerden que estas pláticas quedan grabadas a partir del día de mañana por la tarde o a más tardar el día lunes. Se estará subiendo esta sesión a la página de la Cátedra de Bioética Clínica de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac en el proyecto Food for the Brain. Ahí pueden ustedes consultar, de hecho, el archivo histórico que llevamos ya más de un año trabajando mes con mes en este tipo de sesiones, y ustedes pueden ahí revisarlas y, por supuesto, quedamos siempre a sus órdenes en el correo electrónico que está ahí en el chat. Háganos llegar sus dudas, sus sugerencias de temas, con mucho gusto las revisamos. Nuevamente les agradezco una vez más que se hayan conectado y quedamos a sus órdenes. Que pasen una bonita noche. Gracias, Daniela. Hasta luego. Hasta luego. Y gracias, todo muy claro, gracias. Gracias a ustedes, gracias por conectarse. Buena noche. Buenas noches. Hasta luego.